Egunon, una película turca, Irak, el Valle de los Lobos. Una película del año 2006 que en original se llama Kurtlar Vadisi Irak. Lo cual ciertamente amerita que lo llamemos Irak, el Valle de los Lobos, porque lo entenderemos mejor. Es una película de dos directores, Serdar Akar y Sudela Senturk, que establece la realidad respecto a los hechos de la invasión de Irak del año 2003, sobre todo por la foto aquella de las Azores, en la que todo el mundo recuerda al señor George Walker Bush, al señor Tony Blair, el señor José María Aznar, a pesar de que José Manuel Durá Barroso, el dueño técnico como primer ministro de las Islas Azores, estaba allí, a pesar de que luego en el año 2004 acabará siendo el presidente de la Comisión Europea. Pero ciertamente tenemos esa realidad en la que, digamos que después de la negativa a iniciar las operaciones militares con cobertura de la OTAN, porque se negaron Bélgica, Alemania, Francia y también Turquía, en el ámbito de las Naciones Unidas, con el voto negativo de Francia, de Rusia, de China y también de Alemania, digamos que tenemos esa realidad en la que al final acabaron entrando y en 3 semanas prácticamente se plantaron en Bagdad la coalición internacional y evidentemente pues el país acabó dentro de la coalición, de la autoridad provisional de la coalición. Paul Bremer, que fue el primer administrador, hasta que en el año 2004 en adelante pues empezaron a reorganizarse el ámbito institucional iraquí. Pero ciertamente esto tuvo impacto en Turquía y digamos que tuvo impacto en tanto en cuanto parece que esta película es un spin-off de otra anterior, pero esa otra película yo no la he visto directamente esta, del Valle de los Lobos, la vi hace ya bastante tiempo y resulta interesante, bueno, evidentemente está Billy Zane como un elemento de los malos occidentales, como el malo aquel de Titanic de 1997. Ahí tenía todavía pelo, ahora aquí no. Em, pero bueno, está vinculado en esa visión respecto a los estadounidenses dual del siglo XXI, en tanto en cuanto, ciertamente en el año 98-99, los iraquíes, no, los turcos, a pesar de que evidentemente los kurdos están en Irak, están en Siria, están en Irán, están en Turquía, están en los 4 países. En la parte de Irak habían tenido dificultades, claramente. En el año 1988 los habían gaseado directamente. Y digamos que la insurrección de 1991, que en principio pensaban que estaban dentro del marco de las Naciones Unidas, pero el marco de Naciones Unidas, los cascos azules para la guerra, el mandato era única y exclusivamente la liberación de Kuwait. Con lo cual, ciertamente, cuando después de la toma y liberación de Kuwait, se insurreccionaron los kurdos en Irak y los chiíes también fueron masacrados por parte del régimen derrotado, pero masacrados por el régimen de Saddam Hussein. Pero en el año 1998-99, en el ámbito de Turquía, los kurdos fueron masacrados, curiosamente con armamento estadounidense, lo cual ciertamente es curioso para todavía entonces régimen laico que había eliminado a un partido que luego se reconvertiría en el AKP del señor Erdogan, primero para ser alcalde de la capital, de Estambul, luego para ser primer ministro y actualmente para ser presidente, aunque quizá le quede poco como presidente, tal vez en las elecciones presidenciales de 2023 el AKP acabe siendo sustituido por un partido laico y kemalista. Pero eso es el futuro. Estamos hablando del pasado después inmediatamente de la invasión iraquí de los Estados Unidos y tenemos esa situación en la que en julio, aparentemente es un hecho real, lo que surge del ámbito de la película, el 4 de julio de 2003, 11 miembros de las Fuerzas Especiales Turcas fueron arrestados por el ejército de los Estados Unidos de América. Ocurrido en Suleimanilla, al norte de Irak, en la zona kurda. Ahí es donde tenemos las dos ciudades kurdas importantes, como son Erbil y Suleimanilla. Y los 11 soldados turcos fueron expulsados y los estadounidenses les cubrieron la cabeza con sacos de yute. Después de haber sido interrogados durante varios días, fueron liberados sin que les dieran la menor explicación.
Este incidente, que supuso una humillación para el pueblo turco, sirve de punto de partida a la historia del film. Es interesante porque, digamos que pone la proyección de la visión de Turquía respecto a la presencia del ámbito de Estados Unidos en Irak, con el elemento de los kurdos, que está convenientemente olvidados. En tanto en cuanto tienen la idea que, bueno, los kurdos, cuanto más controlados, mejor. Que es lo que pasará a partir de 2011 con el elemento de la insurrección en Siria, que vendrá derivada de la primavera árabe y vendrá derivada de luego la realidad de la propia guerra civil en Siria, que ameritará un pacto tácito entre Bashar al-Assad, eh, hijo de Jafet, que el hijo se había entrenado intelectualmente en Londres, como lo había hecho el rey Abdalá de Jordania, hijo de Hussein, muerto en 1999, con lo cual ciertamente parece que hay esta cultura eurooccidental imbuida dentro de algunos líderes, por ejemplo Rocketman será eh, construido intelectualmente en Suiza, en los mejores colegios internacionales, para luego volver a Pyongyang a hacer sus cosas de Rocketman. Pero bueno, estamos aquí en esta circunstancia en tanto en cuanto, digamos que el pueblo de los kurdos es una parte importante del pueblo de Turquía. Es una nación dentro de la nación turca. Creo que ciertamente amerita esa situación en la que los turcos tienen un proyecto gran nacional, como lo tuvieron los alemanes y lo tienen ahora los rusos, de incorporación de territorios en donde están los kurdos para tratar de sojuzgarles y impedir lo que, por ejemplo, pasó en los años 90 de una entidad autónoma separada de Bagdad, en donde los kurdos controlaban todo, sobre todo en las áreas de Erbil y Suleimanilla, a pesar de que decían que Mosul también era históricamente una ciudad kurda, pero son palabras mayores, una ciudad como Mosul. Con lo cual, ciertamente, tenemos una situación en donde el petróleo surgido de Erbil y Suleimanilla y toda esta zona sirve para las regalías petroleras de la financiación de la entidad autónoma de los kurdos, pero esto evidentemente es un riesgo para el ámbito turco, en donde pues se piensa que cualquier organización kurda va a ser trampolín para que dentro del ámbito de Turquía tengan su propia entidad aparte, lo cual evidentemente también tendremos luego en la guerra civil siria esa forma de pacto tácito en donde la Rojava, que será como se llame la entidad que vendrá patrocinada por los Estados Unidos, perfectamente identificados, tenemos esa situación en donde pensarán que también es un elemento de riesgo, de permeabilidad dentro de la frontera turca. Y por lo tanto tenemos ese elemento de cuando esos 11 miembros de las fuerzas especiales turcas están dentro de Irak, evidentemente los estadounidenses como patrocinadores del gobierno de Irak están claros de que evidentemente están haciendo desestabilización del Estado iraquí y evidentemente necesitan arrestarlos para que no continúen destruyendo la confianza. Todavía entonces eran aliados con Trump, con el presidente Trump. Se destruirá esa alianza, les dejarán en la estacada a los kurdos, pero todavía no estamos entonces, estamos una década antes, y por eso digamos que tenemos esa situación en la que dice, después de haber sido interrogados durante varios días, fueron liberados sin que les dieran la menor explicación. No es que les dieran o no les dieran la explicación, es que la explicación que pudieron darles no se la pueden dar al público. No se la pueden dar al público de los turcos que ven esta película. Porque sería demasiado humillante decir que es porque tienen apetencias imperiales sobre el territorio kurdo en Siria y en aquel lugar llamado Irak. Por lo tanto, ciertamente tenemos esta realidad en tanto en cuanto película ligada al ámbito de la guerra de Irak, pero con el punto de vista turco y siempre con los kurdos en el sótano y bien enterraditos. Continuamos. Antes de suicidarse, un oficial turco traumatizado por el tratamiento sufrido, manda carallo,
Un oficial turco traumatizado porque les han esposadito y les han puesto un saco de yute. Alucinante. ¿Cómo se hubieran sentido si hubieran pasado por calvarios mucho peores? Alucinante, ¿eh? Para un oficial turco. ¿Cómo carajo llegó a ser oficial? Manda huevos. Por el trazamiento sufrido, envía una carta de adiós a un amigo, el agente secreto Polat Alemdar. Ese acto constituye una ofensa a toda la nación turca. Alemdar parte inmediatamente para Irak. Su objetivo es encontrar a Sam William Marshall, el Billy Zane de toda la vida, el responsable del caso de los sacos de yute. Evidentemente, tenemos dentro de la propia película un retrato de los Estados Unidos y de la invasión muy caricaturizada, muy de cómic, lo cual es alucinante, porque evidentemente es una película que va a estar disponible para el público también occidental, como yo, que la he visto, con conspiraciones alucinantes mezclando eh, el presunto robo de vísceras y de órganos. Eh, Luego que si la vinculación con los judíos, lo cual es alucinante para un país que tradicionalmente en los últimos años ha tenido una vinculación con el Estado de Israel alucinantemente estrecha. eh, Esa conexión respecto al elemento conspiranoico de las organizaciones secretas, digamos que obtener de los pobres iraquíes estos órganos para el tráfico de órganos internacional ligado al ejército de Estados Unidos y unas cosas que están, ciertamente están soltadas, no se centra en eso, pero digamos que son como panas que aparecen por la puerta de hola, aquí estoy yo, y y te dejan patidifuso, porque es alucinante que, aunque sea una historia que en el fondo es ficción, pero en teoría te están poniendo en sordina como si fuera una dramatización de un documental de algo que sucedió, con lo cual ciertamente es una zona vidriosa, una zona gris para el espectador turco que sin más explicación pueda ver simplemente ver esta película, lo cual ciertamente le dejará con un mal sabor de boca y de un mal cuerpo, sobre todo con los estadounidenses que son sus compañeros en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Con lo cual, ciertamente es una de estas películas que pueden tener éxito porque apela a las bajas pasiones, pero que en el fondo está haciendo un gran mal a la trayectoria del país. Está haciendo un gran mal porque está mintiendo, está ocultando realidades que no se pueden explicar en tanto en cuanto tocan la fibra sensible respecto al tema kurdo, y ni siquiera dicen que sea el Kurdistán iraquí, y como digo es un elemento interesante en tanto en cuanto es una pequeña invasión la que hacen los turcos sobre territorio iraquí, pero los malos son los estadounidenses que invadieron Irak en el año 2003. Es alucinante el doble pensar, como si esto fuera 1984. ¿Qué se le va a hacer? Es la realidad de las cosas y por lo tanto es interesante a todos aquellos que le interese, precisamente para la redundancia, la guerra de Irak, otro punto de vista, en este caso el turco, pero siempre provistos de las herramientas del conocimiento, porque el viaje va a ser largo, va a ser arduo, pedregoso, pero digamos que amplía los horizontes de aquel que quiera conocer estas historias. Sí, hay que darle una oportunidad y ver ir a aquel Valle de los Lobos para poder valorar luego la geopolítica de la zona y la perspectiva desde el ámbito de base del pueblo de Turquía influido por el AKP y el Recep Tayyip Erdogan. No hay nada más. Son 2 horas que se pasan rápidamente, más o menos, y que, como digo, da un punto de vista distinto y que amerita, por lo tanto,
echarle un vistazo. En fin, y sin más, es que ricasco, agur bat, beti bien.